Bueno, en esta clase vamos a ver el punto 3 y el punto número 5, que nos dice acerca de la norma de un vector y básicamente normalizar un vector, ¿sí? ¿Qué es normalizar un vector y qué es la norma de un vector? Vamos a ver ahora. Vamos con el punto número 3, ¿sí? Norma de un vector, ¿sí? Vamos a ver entonces geométricamente qué es la norma de un vector. Primero, digamos, para saber lo que es la norma de un vector, tendríamos que saber qué es un vector, ¿sí? Un vector, digamos, no vamos a ver acá la definición, pero la definición de un vector es básicamente un segmento, ¿sí?, dirigido, ¿sí?, que va a contar con ciertas características. Una de esas características va a ser la dirección, el sentido y la norma o la longitud del vector. ¿Qué quiere decir la longitud del vector? Vamos a poner entonces norma de un vector. Norma, muchas veces se le llama longitud de un vector, ¿sí? Bueno, ¿qué es geométricamente? Vamos a verlo en R2. Supongamos que tenemos, supongamos que tenemos esto que está acá, que sería el plano cartesiano, ¿sí?, X, Y, y tenemos un vector, ¿sí? Supongamos que tenemos este vector que está acá, ¿sí? A ese vector le voy a llamar el vector V, por ejemplo. Entonces el vector V es vector de coordenadas x1 y y1, ¿sí? Acá le voy a poner y1 para que se note bien. ¿Sí? Vamos a ponerle acá entonces, este es el vector de coordenadas x1 y 1, ¿sí? Vamos a trabajar primero con lo que sería en forma genérica y después vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Bueno, como yo les dije, básicamente la norma de un vector está familiarizado con la longitud de este vector. En otras palabras, lo que nosotros queremos es calcular cuál es la distancia, ¿sí?, cuál es la distancia de este vector, o sea, básicamente cuánto mide ese vector, ¿sí? Ahí lo que marqué en violeta es básicamente, quiero saber qué distancia hay desde el 0, 0, porque en general vamos a ver vectores que comienzan del 0, 0, hasta, digamos, el final del vector, ¿sí?, que tiene coordenadas x1 y 1, ¿sí? Quiero saber entonces la longitud, que es lo mismo que decir la norma del vector, ¿sí? Vamos primero a ver la notación de la norma de ese vector. La notación, la notación que vamos a utilizar es la siguiente, ¿sí? Muchas veces se utiliza esta notación. ¿Qué es esa notación? Es como poner dos módulos, ¿sí? Dos palitos de un lado, del lado izquierdo, y dos palitos del lado derecho, ¿sí? Bueno, eso se le llama la norma o la longitud del vector, ¿sí? Vamos a explicar un poquito cómo se hace por fórmula, ¿sí? Cómo nosotros podemos, por una fórmula, ver cuál es la norma de este vector, o sea, la longitud de este vector, ¿sí? Si alguien tiene dudas de dónde sale, no vamos a verlo acá porque si no sería un poquito más largo, pero es muy sencillo. Lo que yo voy a hacer en este caso es, vieron que si ustedes trazaran, digamos, un cuadradito ahí, van a ver que
Eso forma un ángulo de 90 grados, por lo tanto, esto es un triángulo rectángulo, ¿sí? Y a partir, digamos, de esa cosa de lo que nosotros conocemos como el teorema de Pitágoras, vamos a poder inferir o vamos a poder sacar lo que es la norma de un vector, ¿sí? Cualquier otra consulta que tengan me lo hacen saber, pero yo les voy a dar la fórmula, ¿sí? Es muy sencillo. Vamos entonces a definir acá a la norma de un vector como la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado, ¿sí? Esa es la norma, ¿sí? O la longitud del vector, ¿sí? Vamos a poner entonces un ejemplo. Supongamos que tenemos el vector menos 2, 4, ¿sí? Y nos piden a nosotros calcular la norma de este vector. Entonces, la norma de este vector va a ser menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Siempre que ustedes tengan un número negativo en alguna coordenada, siempre pónganlo entre paréntesis y eso elévelo al cuadrado, ¿sí? Bueno, ¿esto qué me va a dar básicamente? Esto me va a dar 4 más 16, ¿sí? Menos 2 al cuadrado es 4, 4 al cuadrado es 16, y esto es la raíz de 20, ¿sí? En este caso la raíz no es entera, así que lo dejamos de esa manera, 20, ¿sí? La raíz de 20. ¿Qué quiere decir? De que desde el punto 0, 0 hasta, digamos, el, el extremo, ¿sí? Final del vector, la distancia que hay, o la norma, o la longitud de ese vector es de raíz de 20, ¿sí? Eso cuando tenemos en R2, ¿qué pasa si tendríamos un vector en R3? Entonces en R3, supongamos que tenemos un vector W, que es menos 1, menos 2 y 7, por ejemplo, ¿sí? Entonces a mí me piden la norma de un vector W. Como hago la norma, entonces es menos 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 7 al cuadrado. Bueno, esto que me va a dar me da 1 más 4 más 49. Y esto me va a dar la raíz de 54. Que 54 tampoco tiene básicamente eh, una raíz entera, ¿sí? Bueno, esta sería la norma. Ahora, ¿qué pasa cuando la norma es de una matriz de n coordenadas? ¿Sí? Supónganse que tenemos un vector B con n coordenadas. Bueno, si nos piden el vector, o mejor dicho, la norma de este vector, ya sabemos por fórmula que va a ser qué cosa. x1 al cuadrado, perdón, b1 al cuadrado más b2 al cuadrado más puntos suspensivos bn al cuadrado, ¿sí? Ese va a ser básicamente la norma de un vector. Y claramente la norma de un vector es siempre positiva. Nunca voy a decir que el vector, o sea, la norma de la longitud va a ser menos 5. Siempre va a ser positivo porque la raíz encima al cuadrado hace que de alguna manera siempre todo esto me dé positivo, nunca negativo. A lo sumo, la norma va a ser 0, ¿sí? Pero el vector básicamente nunca puede ser, ¿sí? Negativo. O sea que B, la norma va a ser siempre mayor o igual a 0 para todo vector, ¿sí? Que pertenezca, para todo vector que pertenezca a Rn, ¿sí? O sea que jamás va a ser negativo, siempre mayor o igual a 0, ¿sí? Bueno, hay unos vectores que son particulares, unos vectores que son, digamos, muy particulares, donde su norma va a ser de norma igual a 1, ¿sí? Que vamos a llamar vectores normales, ¿sí? Y vamos en particular a ver primero un vector normal,
y después vamos a ver un vector, digamos, que no es normal y cómo normalizarlo, y cómo llevarlo a un vector normal. Entonces supongamos que tenemos este vector, entonces vamos a poner vector normal. Hay un vector que es el más conocido, que es el vector canónico, que es el 1, 0. Si ustedes le calculan la norma de este vector, esto va a ser ¿cuánto? 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Esto me da la raíz de 1, o sea, esto me da 1, ¿verdad? Entonces este vector es normal. El otro vector también conocido es el 0, 1. ¿Sí? Un vector W, por ejemplo, que es este que está acá. Vamos a ver si este vector es normal o no es normal, ¿sí? Entonces me piden la norma de W. Básicamente el vector es 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Bueno, ¿cuánto me da esto que está acá? Bueno, esto me da lo siguiente. ¿Cuánto es básicamente 1 al cuadrado? 1 al cuadrado es 1. O sea, acá arriba me va a quedar 1 sobre. Bueno, cuando nosotros hacemos raíz de 2 al cuadrado, este cuadrado con este 2 se va a simplificar. Y me queda un medio. Y lo mismo del otro, y me queda un medio. Un medio más un medio es igual a 1, y la raíz de 1 es 1, básicamente. Entonces acá tenemos otro vector normal, ¿sí? Va a haber, de hecho, infinitos vectores normales, pero voy a querer hacer, digamos, no saber vectores normales, sino tener un vector y normalizarlo. Es muy sencillo, así que vamos a hacer esa opción. Supongamos entonces vamos a poner acá normalizar vectores, ¿sí? Normalizar vectores. ¿Cómo normalizo vectores? Vamos a hacer un ejemplo primero en R2 y después vamos a generalizarlo, ¿sí? Supongamos que tenemos un vector W, que es el 1, 3. Si sacamos su norma de este vector, esto va a estar 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto me da que la norma es igual a ¿cuánto? 1 más 9. O sea que la norma acá en este caso es igual a 10. ¿Sí? No estoy trabajando con raíces enteras para que vean de que si es raíz de 25, ustedes saben que es 5, si es raíz de 4 es 2, si es raíz de 9 es 3. Estamos trabajando con raíces que no son enteras para que vean de que no siempre nos va a dar así tipo entero siempre. Bueno, este vector no es un vector normal, o es un vector unitario, ¿sí? También se le suele llamar unitario. Entonces lo que yo voy a hacer es normalizar. ¿Entiende? ¿Cómo normalizo? Bueno, voy a, digamos, a ponerle al vector b, b', solamente para decirlo que es un nuevo vector, ¿sí? Un nuevo vector, pero que, digamos, deriva de este vector 1, 3, pero lo voy a normalizar este vector. Voy a primero hacer el ejemplo y después voy a dejar las fórmulas, ¿sí? Entonces voy a poner 1 dividido la norma. ¿Cuál es la norma de este vector? La norma del vector es 10. ¿Sí? Si fuera 1 sobre 10, por ejemplo, no sé qué sé yo, otro número 1 sobre 4, o sea, un cuarto, esto voy a ponerle 1 dividido un cuarto. ¿Sí? Voy a dejar después un ejemplo, pero digo, la norma lo pongo acá. Por el vector que tenía antes, o sea, el 1, 3. Recuerden que 1 sobre raíz de 10 es un escalar, o sea, tendría que multiplicar coordenada a coordenada, y esto me va a quedar 1 sobre raíz de 10 y 3 sobre raíz de 10. ¿Sí? Bueno, vamos a calcular para verificar la norma de este vector
B', la norma de este vector sería entonces 1 sobre raíz de 10 al cuadrado más 3 sobre raíz de 10, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ¿qué hacemos entonces ahora? Bueno, nosotros lo que hacemos es resolver y me va a quedar la raíz de ¿cuánto? Bueno, acá me va a quedar 1 al cuadrado es 1 sobre 10, porque el cuadrado, este que está acá, se va a simplificar con este. Recuerden que siempre la división, la potencia es distributiva con respecto a la división, o sea que yo voy a poder hacer 1 al cuadrado dividido raíz de 10 al cuadrado, y esto se me va a simplificar con la raíz, ¿sí? Y acá lo que voy a hacer es hacer más 3 al cuadrado es 9, y lo mismo raíz de 10 al cuadrado es 10. ¿Sí? Como yo tengo abajo, perdón, mismo denominador, ¿qué hago arriba? Sumo, ¿no? Entonces me queda 1 más 10 es 10 sobre 10, y esto es raíz de 1, o sea, 1. Entonces veo que la norma de mi vector ya normalizado, o sea, la norma de este vector que está acá, es 1. ¿Sí? Vamos entonces con la fórmula para normalizar vectores. ¿Sí? Vamos a otro Paint. ¿Sí? Vamos primero a dejar la fórmula, entonces. Supongamos entonces que tenemos un vector, vamos primero con R3. Supongamos que tenemos un vector genérico de R3, o sea, el vector B1, B1, B2, B3, ¿sí? B1, B2, B3, y me piden básicamente normalizar este vector. Vamos a ponerle B'. Entonces, normalizar el vector es hacer 1 sobre la norma de B por el vector B anterior, ¿sí? Esa es la fórmula para R3. Ahora, ¿qué pasa si tuviéramos un vector de Rn? Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Tuviéramos de Rn, sabemos que un vector B que tiene n coordenadas, B1, B2, B3, ¿sí? Perdón, n coordenadas, Bn, ¿sí? Ya sabemos que la norma de este vector es básicamente ¿quién? La raíz cuadrada de b1 al cuadrado más b2 al cuadrado más bn al cuadrado, ¿verdad? Esto se lo sabíamos. Entonces el vector b' normalizado va a ser 1 sobre, ¿sí?, la norma por el vector anterior, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo en R3, a ver si se entendió. Supongamos que tenemos el vector este que está acá, es el 1, 2, menos 2, ¿sí? Vamos a primero sacar la norma de este vector. La norma que es hacer 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Bueno, ¿cuánto te da esto que está acá? Te da la raíz de 1 más 4 más 4, esto es raíz de 8, la raíz de 9, o sea que justo me da 3. ¿Sí? Esto me da 3. Bueno, entonces me piden normalizar, entonces B' es igual a 1 sobre 3, que es la norma, por el vector anterior, y esto será, es un tercio, o sea que te va a quedar un tercio, 2 tercios, menos 2 tercios, ¿sí? Y si quisiéramos verificar que hice bien, tengo que sacar la norma de este vector, B', ¿sí? Y la norma de este vector B' va a ser de la siguiente forma, ¿verdad? Va a ser un tercio al cuadrado más 2 tercios al cuadrado más menos 2 tercios al cuadrado, ¿sí? Esto va a ser igual a la raíz
¿De cuánto? 1/9 más 4/9 más 4/9. ¿Esto qué es? ¿La raíz de cuánto? Como tiene el mismo denominador, va a ser 4 más 4, 8, más 1 es 9, o sea, 9 dividido 9, o sea, la raíz de 1. O sea, esto es igual a 1, ¿verdad? ¿Se entiende entonces cómo normalizar vectores? Recuerden que siempre es 1 sobre la norma. Vuelvo a repetir, si la norma del vector que me dieron es, por ejemplo, no sé, voy a hacer otro en R2, pero que me dé, digamos, que sea, digamos, fracción. Vamos a poner un ejemplo en R2. En R2, supongo que yo tengo el vector W que es, no sé, 1/2 y el otro 1/4, ¿sí? Entonces saco la norma de B, es 1/2 al cuadrado más 1/4 al cuadrado. Esto me va a dar a mí la raíz de ¿quién? 1/4 más 1 sobre 16, ¿verdad? Eso es la raíz de ¿cuánto? Bueno, lo hago en la calculadora. Esto es 5/16. Para que me quede un poco más lindo, lo que voy a hacer es así. Raíz de 5 sobre raíz de 16, y la raíz de 16 es 4, o sea, así. ¿Entienden? Nos quedó algo un poco feo, digamos. Bueno, esa es la norma. Claramente no es 1, así que no es unitaria o no es normal esa. Para yo agarrar y hacer, digamos, la norma, va a ser 1 sobre la norma de B por B, o sea, es 1 sobre raíz de 5 sobre 4, ¿sí? Por el vector 1/2, 1/4, ¿sí? Bueno, ¿qué es 1 dividido raíz de 5 sobre 4? Es básicamente hacer poner 4 sobre raíz de 5. O sea, sí, ¿sí? Lo estoy arreglando más, ¿no? 1 dividido 5 raíz de 5 sobre 4 es básicamente esto. Bueno, lo que tengo que hacer es distribuir, y claramente cuando distribuyo, este 4 con este 2 se va a simplificar, y me va a quedar ¿qué cosa? Arriba me va a quedar 2, y abajo me va a quedar 1, o sea, va a quedar 2 dividido raíz de 5, y lo mismo va a quedar acá, este 4 con este 4 va a quedar 1, o sea, 1 sobre raíz de 5. Bueno, rápidamente calculo la norma de este vector de prima, y esto va a ser ¿cuánto? 2 sobre raíz de 5 al cuadrado, más 1 sobre raíz de 5 al cuadrado, y esto me va a quedar, ¿qué me va a quedar? Acá me va a quedar 4 sobre 5, más 1 sobre 5, y esto es igual a raíz de 1, porque sería 4 más 1, 5, dividido 5 es 1, entonces acá me va a quedar 1. Entonces esto es, digamos, normalizar vectores de R3, de R, lo que ustedes quieran, ¿sí? Con las formulitas que les di. Entonces, nada, cualquier cosa me consultan o me dejan un mensajito. Ya saben que abajo en la descripción tienen los links para colaborar, ¿sí? Muchas gracias chicos por la buena onda. Saludos.